Ok, listo. Bueno, chicos, entonces tenemos por acá lo siguiente. Tenemos un alineamiento, ¿cierto? En donde nos están dando únicamente las coordenadas. Vamos a diseñarla en Excel. Eso resulta que Excel, pues, nosotros básicamente en el diseño geométrico utilizamos dos software, ¿cierto? Que es Civil 3D y Excel. Civil es para poder utilizar todas las herramientas asociadas al diseño, ¿listo? Y Excel, pues, para poder presentar las carteras, ¿cierto? Para poder presentar los informes, ¿vale? Entonces, acuérdense que nosotros cuando hemos hecho pues por allí los diseños de curvas simples, ¿sí? Nosotros decimos que lo primero que hay que hacer es un esquema, ¿cierto? ¿Sí? Para entender pues realmente qué es lo que vamos a diseñar, ¿sí? Ubicar espacialmente estos puntos, ¿sí? Pues para poder entender realmente qué es lo que vamos a diseñar. Ese esquema, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos acá a insertar, ¿sí? Y insertamos un gráfico con dispersión, con líneas rectas y marcadores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes insertan únicamente una dispersión, les va a colocar solo los puntos, ¿sí se dan cuenta? Entonces, dispersión de líneas rectas con marcadores. Ahí ya nos creó el gráfico, ¿vale? Coordenada este y coordenada norte. ¿Qué hay que hacer con ese gráfico? Configurarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo configuramos? Entonces vamos a configurar primero el eje horizontal y luego el eje vertical. ¿Qué es conveniente? Que la escala que esté en cada uno de los ejes sea la misma, de tal manera que no se nos vaya a deformar el elemento en algún sentido, ¿cierto? Acuérdense que, por ejemplo, por allá en geomática, cuando nosotros diseñábamos perfiles, ¿sí se acuerdan? Perfiles de elevación, esos perfiles de elevación sí los exagerábamos en un sentido. Decíamos que la escala horizontal era diferente a la escala vertical, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues la escala vertical, las distancias que se medían iban a ser muy pequeñas respecto a la horizontal, entonces para poder ver de forma detallada el elemento había que exagerarla, ¿listo? En este caso, como estamos hablando de un plano horizontal, no sucede eso. Entonces vamos a ir acá a formato y vamos a configurar inicialmente el eje horizontal. Vamos acá a aplicar. Vale, esto ya ustedes lo saben hacer, sin embargo yo se los explico allí. Buscamos la menor este, miren que la menor este es 1000, ¿sí? Y la mayor es 1440, entonces vamos a ir acá, vamos a decir acá, la menor es 1000 y la mayor, bueno, vamos desde 950, ¿les parece? De 950 y 1450, ¿listo? Miren que ya hay cambio, ¿cierto? ¿Por qué se ve de esa forma? Porque está exagerado. No están en la misma escala la este y la norte. La idea es dejarlas en la misma escala. Principales cada 100, secundarias cada 20, listo, muy bien. Ahora vamos a configurar el eje vertical. Eje vertical, aplicar. Listo. Igual, la menor está en 1000, entonces vamos a arrancar desde 950 y la última está en 1000, ¿qué? 1260. Entonces vamos a decir que hasta 1350, ¿les parece? 1350. Listo. Y ahí ya está. ¿Cada cuánto? Cada 100. ¿Por qué? Porque si acá está cada 100, en en norte debe estar cada ¿qué? Cada 100, ¿cierto? Para que les quede a la misma escala. O sea, acá decimos que nos apague el título del gráfico y que nos encienda los títulos del eje. Y para que quede en la misma escala, chicos, esta cuadrícula debe verse, pues deben formar cuadrados, ¿cierto? Así garantizamos que están a la misma escala y más o menos así nos quedaría nuestro esquema. Listo, entonces miremos a ver por acá. ¿Sí? Tenemos entonces, ¿dónde estará el BP? Me dice que el BP esta es la coordenada 1000 está por acá, o sea que el BP está acá. Entonces este sería el BP, este sería el PI1, PI2, PI3, PI4 y EP. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Vamos a copiarlo por acá a Paint, para ir entendiendo un poco qué es lo que estamos haciendo. Vamos a colocar acá de una vez aquí vamos a decir que estas son las norte, y estas son las este. Vamos a configurar por acá la fuente y ahora sí vamos a llevarlas a Paint. ¿Listo?
Ok, listo, mire que acá está. Bien, entonces acá aquí tenemos. Acá tenemos. Este es el BP, ¿cierto? Sí. Este es el PI1. ¿Sí? Este es el PI2. Este de acá es el PI3. El PI4. Y el EP. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Es decir, que ¿cuál vendría siendo la dirección del alineamiento, chicos? ¿Esta o esta? La negra, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, esa es la dirección del alineamiento. ¿Qué significa la dirección del alineamiento? ¿En qué sentido va a ir aumentando el abscisado? ¿No? Recuerden que el abscisado se va a ir acumulando a medida que yo voy avanzando en distancia. ¿Listo? Entonces, en este sentido. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí claro? Ok. Entonces vamos a empezar a hacer el diseño. Recuerden que nosotros ya habíamos hecho ya una tablita muy similar, pero la habíamos hecho allí de forma manual, ¿no? ¿Sí? Fue el ejercicio que hicimos por allá, una de las últimas clases, creo que antes del parcial, ¿cierto? Que lo hicimos todo de forma manual, hicimos una carterita, ahora vamos a hacer esa misma cartera, pero acá en Excel. Entonces acá la primera columna va a ser la distancia, ¿sí se acuerdan? Distancia, en metros. Pero mayúscula, distancia. ¿Qué distancia es esta, chicos? Pues la distancia que hay del BP al PI1, ¿cierto? Es decir, esta distancia del BP al PI1, ¿sí? Luego del PI1 al PI2, ¿sí? Luego del PI2 al PI3, luego del PI3 al PI4 y finalmente del PI4 al EP. Sí, esas distancias son las que yo debo sacar inicialmente. ¿Cómo calculo esas distancias? Es correcto, entonces acuérdense que con Pitágoras, ¿cierto? Acuérdense que como es una distancia horizontal, entonces para yo calcular esa distancia horizontal, acuérdense que es la raíz de la diferencia de las estes al cuadrado más la diferencia de ¿quién? De la norte al cuadrado. Sí, y acá yo saco la distancia que hay entre esos puntos. ¿Qué quiere decir? Que para sacar la distancia necesito unas coordenadas este y norte. ¿Y las tengo? Sí, sí las tengo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Acuérdense, del BP al BP la distancia es 0, ¿cierto? O no hay distancia, ¿listo? Pero entonces del BP al PI1 sí hay distancia. Y del BP al PI1, ¿qué puntos asocio? Pues el BP, el punto BP o coordenadas del BP y coordenadas de ¿quién? PI, ¿listo? Es igual, raíz de ¿quién? De la diferencia de las estes del PI1 y el BP al cuadrado más ¿quién? La diferencia de las nortes, ¿cierto? Al cuadrado, ¿listo? Y ahí ya está, 150 metros, ¿sí? Entonces, del PI1 al PI2, igual, ¿qué puntos asocio? PI1 y el PI2. Del 2 al 3, el PI2, PI3 y así sucesivamente, ¿cierto? Esto yo lo puedo entonces, en Excel, lo puedo arrastrar, ¿cierto? Yo puedo arrastrar la ecuación. Siempre trabajemos con 3 decimales, eso nos garantiza que tengamos una precisión al milímetro. Fíjense que acá para la distancia del 2 al 3, pues del 1 al 2, pues estoy asociando las coordenadas del 1 con las coordenadas del 2, del 2 al 3 las coordenadas del 2 con las coordenadas del 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Luego calcularemos el azimut. ¿Sí? Azimut. ¿Vale? Entonces miremos lo siguiente, acuérdense que cómo calculamos el azimut. Entonces acuérdense que tenemos por acá un plano cartesiano en donde acá están las nortes, acá están las estes, ¿cierto? Y dependiendo del cuadrante, pues es que yo voy a elegir una ecuación que ya la definimos previamente para ver en dónde está. Entonces, recuerden, este cuadrante es el cuadrante ¿qué? 1.
Luego acá tenemos el 2, aquí tenemos el 3 y acá tenemos el 4. ¿Sí? Y para cada uno de estos cuadrantes yo tengo una ecuación que está en función de rumbo. ¿Sí se acuerdan? Que donde rumbo era tangente a la menos 1, ¿de quién? De la diferencia de las estes sobre la diferencia de las nortes, ¿cierto? Esto ya está, mejor dicho, claro. Un segundito. ¿Aló? Bien, señor, cuéntame. Ángela, hasta el momento no hay ningún comunicado, ¿sí? Entonces, ¿qué te digo yo? Hasta el momento, el viernes hay clase normal, ¿listo? Mientras no salga comunicado por parte de la universidad o por parte de rectoría, clase normal, ¿listo? Listo, perfecto, perfecto, dale. Bien, vale, sí, sí, chao. ¿Listo? Bueno, entonces es rumbo, ¿cierto? Entonces, para el primer cuadrante, acuérdense que es igual a rumbo. Para el segundo cuadrante, 180 menos rumbo. Tercer cuadrante, 180 más el rumbo. Y cuarto cuadrante, 360 menos el rumbo. ¿Listo? Entonces, para calcular el azimut de entrada de la curva 1, ¿dónde me ubico? En el BP. ¿Sí o no? ¿Y en qué cuadrante está? ¿Cómo? ¿En qué cuadrante está? ¿O cuánto es el azimut? No. Para el azimut de entrada. Cero. ¿Cierto? Cero, es cero, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahí es cero. ¿Vale? Bueno, entonces chicos, miren lo siguiente. Resulta que nosotros siempre hemos mostrado los ángulos en grados, ¿cierto? En minutos y en segundos, ¿cierto? Resulta que Excel no reconoce ese formato, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo voy a sumar 0 grados más 1 grado, mire que no me va a reconocer ese formato, ¿cierto? Pero, como ustedes vieron lógica de programación, ustedes saben que eso se puede programar a través de Visual Basic, ¿cierto? Sin embargo, pues este curso no es de lógica de programación, entonces yo ya le voy a dar la macro, pues hecha, ¿listo? ¿Cómo se utiliza la macro? Muy sencillito, chicos. Yo les voy a pasar este archivo que se llama función Visual Basic, en donde va a tener dos funciones. Una se llama Convert Degree y la otra se llama Convert Decimal. Son dos funciones. Primero que todo vamos a asignarlas a nuestro trabajo para que ustedes entiendan realmente qué es lo que hace esta macro. Entonces, ¿cómo abrimos el desarrollador de Excel? Con Alt F11. ¿Listo? Ahí tenemos el desarrollador de Excel. ¿Esto que es Visual Basic? ¿Sí conocían ustedes Visual Basic? Sí, claro. ¿Listo? Luego vamos a darle clic acá donde dice insertar y módulo. Y en el primer módulo, entonces ustedes van a copiar este archivito que yo se los voy a compartir y copian la primera función. ¿Listo? La primera función, que es lo que está en color negro. Vienen acá y le dicen pegar. Y luego nuevamente crean otro módulo. ¿Listo? Van acá y copian la segunda función. ¿Listo? Cierran, cierran y cierran y ya. Eso es todo lo que tiene que hacer el desarrollador. Entonces fíjense que cuando ustedes le dan igual, ya ustedes tienen dos funciones nuevas. Una se llama Convert Decimal y la otra Convert Degree. ¿Sí? Convert Decimal, ¿para qué sirve? Para convertir grados hexadecimales en grados decimales. ¿Y Convert Degree para qué sirve? Para convertir grados decimales en grados sexagesimales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo, no sé,
un ángulo que mida 5.856 decimales. ¿Cómo lo paso a grados hexadesimales? Entonces lo selecciono, perdón, llamo la función, que en este caso sería convertir, y listo, y ahí ya lo convirtió a grados sexadesimales. ¿Listo? ¿Cómo lo devuelvo? Entonces, convert decimal, ¿no? Para convertir ahora a grados decimales. Y ahí él ya lo transformó. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces ya tenemos esas dos funcioncitas nuevas. Bueno, entonces, el azimut ya me dijeron que era 0 grados, espacio, 0 minutos, siempre coloquen un espacio y 0 segundos. ¿Sí? Ese es el azimut de entrada de la curva número 1. Ahora, para ir a la curva número 2, entonces me paro acá en el 1. ¿Y en qué cuadrante está? En el 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la ecuación del cuadrante 1? Tangente a la menos 1 de diferencia de este sobre diferencia de norte. Muy bien, entonces, igual. Tangente a la menos 1, ¿saben cómo se llama la función Excel? ¿No? Atan. ¿Listo? Atan. Abre paréntesis. Chicos, cuando resulta que Excel es un software que las identidades trigonométricas las trabaja únicamente en radianes. ¿Listo? Solamente en radianes. Por lo tanto, el resultado que nos va a dar esa operación será ¿en qué? En radianes. ¿Listo? Bien, o sea que hay que pasarlo ¿a qué? A grados. ¿Listo? Entonces, tangente a la menos 1 de la diferencia de las estes. Entonces, pilas, porque acuérdense que yo les dije, siempre cogemos la este mayor menos la este menor, o la norte mayor menos la norte menor. En este caso vamos a decirle, vea, usted va a colocar un valor absoluto. ¿Saben qué es un valor absoluto? Si da negativo, toma el mismo valor, pero en positivo. ¿Listo? Y la diferencia de las estes sobre el valor absoluto ¿de quién? De la diferencia de las nortes. Y ahí ya, independientemente qué valor yo tome primero, lo va a convertir en positivo. ¿Listo? Si yo le doy Enter, ¿qué va a pasar? Esperen acá, un momentico. ¿Qué me estaba arrojando? Diferencia de las estes sobre este azimut. Ah, ok. Pero porque estamos, hay que asociar ese el 1 con el 2, ¿no? Ahí, ¿por qué me dio 0? Exacto, es el primero. ¿Listo? Listo, miren. ¿Vale? Entonces me da 1.34. Miren que tengo que asociar el 1 con el 2, ¿no? El 1 con el... Listo. ¿Cuánto dio? 1.34. Pero ese resultado ¿en qué da? En radianes. O sea que tengo que pasar todo esto ¿a qué? A grados. ¿Cómo lo paso a grados? Entonces acá hay una función que se llama grados. Y enter. Listo. Y ahí está. 77 ¿qué? Grados. Pero grados decimales. ¿Y cómo tengo que mostrarlo? En sexagesimales, es decir, grado, minuto y segundo. O sea que utilizo la función que se llama listo, 77 grados, 0 minutos, 19 segundos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bien, ahora me paso al siguiente. Azimut de entrada de 3, pero de salida de 2. ¿Qué cuadrante? 1. ¿Y cómo es la ecuación? Igual, o sea que la puedo arrastrar, ¿no? Y miren que ahí él ya me asoció el 2 y el 3. El 2 y el 3. ¿Sí? Luego, me paro a la siguiente. ¿Qué cuadrante está? El 2. ¿Asociando quién? 3 y 4. Listo. Entonces el cuadrante número 2, ¿qué cambia? 180 menos, ¿cierto? Entonces bajo y yo ya sé que esta ecuación la tengo que editar. ¿Sí? ¿Y cómo la edito? Entonces, ¿dónde voy a colocar el 180? ¿Acá? ¿Cierto? ¿O acá? ¿Acá al lado de la tangente?
No, porque acuérdense que hasta acá están ¿qué? Radianes. Acá yo ya sé que tengo el valor en ¿qué? En grados, entonces será 180 menos. ¿Listo? Si ustedes lo colocan adelante van a restar 180 grados menos 1.11 radianes. ¿Sí? Enter. 99 grados, 27 minutos, 44 segundos. Y el último. ¿Qué cuadrante está? En el 2. O sea que es la misma ecuación, ¿no? Pero asociando ¿quién con quién? 3 con LP. Entonces revisamos. Perdón, 4 con LP. Listo. Ahí ya está. Ahí ya calculamos entonces el azimut. ¿Listo? ¿Hasta ahí fácil? Ok, listo. Ahora, después de que tengamos el azimut, vamos a calcular la deflexión. ¿Listo? Deflexión. Acuérdense que deflexión es delta C. ¿Listo? Delta C, entonces, ¿dónde calculamos delta C? En 1, en 2, en 3 y en 4, que son las curvas, ¿no? Entonces vamos a ver por acá. Entonces acuérdense que para calcular delta C yo tengo que hacer una proyección, ¿no? Entonces proyecto por acá el 1, ¿sí? Proyecto por acá el 2, ¿sí? Proyecto por acá el 3, ¿sí? Proyecto el 4, ¿sí? Y este ángulo que se forma acá es el que se conoce como ¿quién? Como la deflexión, o sea, delta C de la curva 1. Este de acá sería delta C de la curva 2. Este de acá sería delta C de la curva 3. Y este de acá finalmente sería delta C de ¿qué curva? De la 4. ¿Sí o no? Listo. Y entonces, ¿cómo calculamos delta C para la primera curva? ¿Cómo? No. Exacto. ¿Y qué azimut con qué azimut? El de salida menos el de entrada, ¿cierto? El de salida menos el de entrada, acuérdense. Será la deflexión de qué curva, de la 1. Entonces me paro acá en la 1, ¿no? Y entonces coloco azimut de salida. ¿Cuál es el azimut de salida de la curva 1? Son 77 grados. Menos el azimut de entrada. ¿Cuál es el azimut de entrada de la curva 1? 0. ¿Cierto? O 360, te va a dar lo mismo. ¿Listo? Entonces ahora, acuérdense, como Excel no trabaja en grados hexadecimales, pues yo no puedo hacer esto. Este menos este, porque me va a dar error. ¿Qué tengo que hacer? Primero pasarlo a ¿qué? A decimal, ambos, ¿sí? Y ahí sí me los va a operar. Pero entonces tengo que pasarlo ahora ¿a qué? A hexadecimales. ¿Y cómo lo paso? Con verdigris. ¿Sí? Listo. El siguiente delta C es una curva izquierda. ¿Cómo entonces calculo este delta C? ¿El de entrada menos quién? Menos el de salida. Listo. Entonces yo puedo acá arrastrar y coloco entonces el azimut de entrada, que es este, menos el de salida. Sí, ahí ya quedó. Azimut de entrada, ¿sí? Que serían 77 grados. El azimut de entrada de la curva 2 es el de salida de la curva 1, ¿no? ¿Sí? Menos el azimut de salida de la curva 2, que es ¿cuánto? 56 grados. Enter. Ahí ya dio. Luego, el siguiente, curva derecha. ¿Azimut de qué? No. Salida menos el de entrada. Listo. Entonces igual, calculémoslo nuevamente con verdigris. Perdón, con verdecimal. ¿Sí? ¿De quién? ¿Del de salida de quién? ¿De la 2 o el de entrada de quién? De la 3. Entonces es este. El de salida de la 2, sí, el de entrada. Menos. Con verdigris, perdón. Estamos en esta, ¿cierto? Es el azimut de salida de la 3. Ahí me estoy equivocando. El azimut de salida de la 3, ¿no? Menos el de entrada. El de salida es este. ¿Listo? Menos el de entrada.
Entonces, aquí dio, pero dio en qué? Decimales, entonces simplemente lo paso a grados. ¿Listo? Enter. ¿Listo? Finalmente la curva 4 es una curva derecha también, es decir que yo puedo arrastrar y acá no tengo ningún problema, ¿cierto? Ahí ya me dio. Vendría siendo el de la 4, vendría siendo el azimut de salida de la 4 menos el azimut de entrada de la 4. El de salida de la 4 es 149 y el de entrada es 99. ¿Listo? Y ahí ya están las deflexiones. ¿Claros ahí? ¿Sí? Por eso yo les digo que tienen que llegar a la casa y ponerse a hacer eso. ¿Vale? Bueno. Ahora, sentido. Primer curva, ¿qué sentido tiene? Segunda, tercera y cuarta, derecha. Entonces acá derecha, izquierda, derecha y derecha. ¿Listo? Bien. BCH, ¿quién es la velocidad, no? BCH. Como yo no les he enseñado a hacer estudio de velocidades, que esa es, pues ya viene siendo la clase de la otra semana, porque mañana no alcanzamos, pero ya sabemos que el día martes, es decir, de hoy en 8, la clasecita va a ser de estudio de velocidades. Pues yo les voy a dar la velocidad, voy a decirles que va a ser 40 para todas. ¿Listo? 40 para todas, sencillito. Entonces vamos a darle acá 40 para todas, vamos a diseñar con 40. ¿Listo? Bueno. Y ahora ¿quién calculamos? Ahora empezamos diseñando. Fíjense que hasta acá solo fue topografía. Bueno, hasta acá. No. Hasta acá solo fue topografía. Ahora sí vamos a empezar la clase de vías. Exacto. Tenemos que empezar a calcular el radio. El radio. Pues el radio y de una vez LC. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para verificar el parámetro. Entonces, RCI, LC. ¿Listo? Bien, ¿con qué radio iniciamos? Para velocidad de 40. Vamos a decir que es una vía secundaria, ¿listo? O bueno, una vía terciaria, pues. Digamos que es una vía terciaria. Entonces busquen ahí en sus... Vamos a ver, yo creo que por acá tengo el manual abierto. Miren, acá está. Entonces, para velocidad de 40, ¿cuánto es el radio mínimo? ¿Cuánto es? 43. 43. ¿Listo? El radio con el que yo inicio es con 43. Para todas, ¿no? ¿Por qué para todas con 43? ¿Por qué? La misma velocidad. La longitud de la curva, ¿cómo la calculo? El radio por delta C, pero delta C está en grados hexadecimales, o sea que tengo que pasarlo a grados decimales. ¿Hay casos donde la velocidad cambia? Sí, eso te lo da el estudio de velocidades. Sí, que es lo que vemos en la siguiente clase. Es decir, pueda que tú tengas curvas con velocidades de 50, de 60, de 40. Sí, eso ya depende de lo que te dé el estudio de velocidades. Y depende de la velocidad del tramo, obviamente, que es la de diseño. ¿Sí? ¿Se acuerdan por allá cuando veíamos que en la prefactibilidad una de las primeras cosas que se hace es asignar la velocidad del tramo? Que la velocidad del tramo está en función de la categoría de la vía y del tipo de terreno. Una tablita por allá que yo ya se la mostré. Con base en esa velocidad hacemos el estudio de velocidades para el número de curvas que se encuentran en el tramo. ¿Listo? Pero no te preocupes, por el momento 40 para todas. ¿Listo? Por pi, ¿cómo escribimos pi en Excel? Escribimos pi, abrimos y cerramos paréntesis, ahí ya está el número pi, dividido en 180, enter. Listo, ahí está. Entonces, 3 decimales. ¿Listo? Acá también 3 decimales. Listo. ¿Qué hay que verificarle a esto, chicos? Si cumple o no cumple. Entonces vamos a colocar por acá
algo que diga parámetros. Parámetro LC. LC mínima. ¿Cuánto es LC mínima? 40 por 2 dividido en 3.6, 22.2. Entonces vamos a decir que si este valor es mayor o igual a este valor, vamos a decir que cumple o no cumple. Cumple, ¿cierto? Y si no, no cumple. Listo. Enter. Acá me faltó colocar el condicional, ¿no? Sí. Sí. Listo. Ahí ya está. Cumple. ¿Vale? Entonces acá, ¿qué quiere decir? Que esto lo podemos arrastrar. Seleccionamos aquí y arrastramos. ¿Sí? Miren que por ejemplo la curva número 2, ¿qué me dice? Que no cumple, porque este valor es que menor a este y debe ser mayor. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el radio, ¿cierto? Entonces, aumentemos el radio, aumentémoslo a ver a 60. No cumple todavía, ¿cierto? 63. Ahí ya cumplió. ¿Sí? Miremos acá el peralte, cómo nos da el peralte. De hecho, miren que quedamos en un peralte redondo. Es lo ideal, ¿sí? Para no tener por allí que buscar el valor mayor o el valor menor. Y ahí tenemos. ¿Vale? 63, ya tenemos diseñadas todas las curvitas. Como ya las tenemos diseñadas, ahora sí venimos y calculamos lo que nos hace falta. ¿Qué nos hace falta? Falta CL, tangente, la externa y la entretangencia, ¿no? ¿Cómo? Dime. Señora. En esa parte de la segunda se cambió el radio. ¿Simplemente lo cambio o tengo que hacer todo el proceso de rediseño? Pues, cuando tú rediseñas, ¿tú qué haces? Sí, si quieres hagámoslo así. Entonces tú dices que LC es igual a ¿qué? A 22, ¿cierto? O sea, es este valor. ¿Sí? ¿Por qué? No me acuerdo. ¿Cómo es que es la ecuación? Sí. ¿Qué es lo ideal? Como no hemos hecho estudio de velocidades, pues acá en Excel sí se puede, ¿sí? Porque tú puedes probar con varios valores y él te los va cambiando de una vez. Nosotros manualmente, ¿qué hacemos? Lo despejamos de la ecuación, ¿cierto? Porque imagínate tú probando con 10 radios. Más complicado, es mejor ir a la ecuación, despejarla y tú ya sabes que vas con un valor a la fija. Acá sí podemos hacer eso porque es mucho más rápido, ¿cierto? Pero ¿qué les aconsejo yo? Que como no hemos hecho estudio de velocidades, ustedes siempre utilicen el radio mínimo que cumple. ¿Sí? Fíjate que si yo coloco acá 62, bueno, ahí está cumpliendo, es decir, puedo diseñar con 62, ¿sí? Pero, pues, por el hecho de que acá me da una abscisa, un peralte exacto, diseñemos con 63, no pasa nada. ¿Listo? Puedes diseñar con 64, con 65, sí, no hay ningún problema. ¿Vale? Ahora, dame un segundito. Un segundito, chicos. Listo. Bien, entonces CL. ¿Alguien me ha preguntado algo? ¿No?
CL, ¿cómo calculo CL? 2 por el radio, ¿cuánto es el radio? 43, por el seno. Entonces ya saben que en este caso las identidades trigonométricas trabajan en ¿qué? Unidades radianes. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que? El resultado que nos va a dar allí va a ser, el ángulo que debemos colocar allí debe estar en ¿qué? En radianes. Entonces, para eso, convert decimal, lo convertimos primero a decimal. ¿Quién? Pues este delta C, y lo dividimos en 2, ¿no? Y luego este valor debemos convertirlo a ¿qué? A radianes. No, a radianes, ¿por qué? Porque lo va a operar la ecuación. ¿Listo? Entonces acá sí, decimos radianes. ¿Listo? Y ya. 53.539. La tangente, ¿cómo calcula la tangente? Entonces, igual a radio por la tangente ¿de quién? De la deflexión sobre 2, ¿cierto? Pero entonces acuérdense que lo tenemos que pasar a radianes. Per decimal, listo, de la deflexión dividido 2. Listo, ahí está. Y la externa es igual a ¿quién? A la tangente por la tangente, nuevamente radianes, ¿sí? De la deflexión, que la convertimos a decimal, sobre 4. Listo, y ahí ya está. Y arrastro. Y ahí ya tengo entonces mis 4 curvitas diseñadas. ¿Listo? Ahora, ¿qué calculo? La entretangencia. ¿Listo? ¿Cómo calculo la entretangencia? Entonces miremos acá. Resulta que acá yo ya diseñé mi primer curva, ¿no? Voy a dibujarla acá. Esta es mi primer curvita. ¿Sí? Entonces, por acá diseñé mi segunda curva. Por acá diseñé mi segunda curva. Por acá diseñé mi tercera curva. Y por acá diseñé mi cuarta curva. ¿Sí o no? Por acá diseñé mi cuarta curva. Listo. Entonces, este punto de acá, ¿cómo se denomina? PC. Este de acá, PT. Este de acá, PC. Acá, ¿cómo se llama? PT de la curva 2, ¿no? Acá nuevamente PC. Acá nuevamente PT. Acá PC. Y acá PT. Listo. Y acuérdense que la entretangencia es la distancia recta entre las curvas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mis entretangencias son estas distancias rectas, ¿sí o no? Estas distancias rectas, ¿vale? Entre curvas, esas que yo estoy dibujando ahí de cortocito rojo, ¿vale? Bueno, cuéntelo que sí, en plan. A ver, pues. ¿Listo? Esas de color rojo vienen siendo ¿quién? Las entretangencias. Distancias rectas entre ¿quién? Entre curvas. Entonces miremos, esta distancia de acá de color magenta, ¿quiénes son? Las tangentes, ¿cierto? Estas dos son las tangentes de la curva 1. Esta vendría siendo por acá la tangente de qué curva? De la 2. Esta de acá la tangente de qué curva? De la 3. Y estas de acá las tangentes de qué curva? De la 4. ¿Sí? O sea que, ¿cómo puedo encontrar el valor de mi entretangencia? La distancia que hay del BP al PI1 menos ¿quién? De la curva 1, ¿no? Entonces vamos a calcular la primera. Listo, entonces, distancia de BP a PI1 menos ¿quién? Menos la tangente de la curva 1, ¿no? Y esa es la primera entretangencia. La segunda entretangencia, chicos, ¿qué es esta? ¿Cómo la calculo?
¿Cómo la calculo? ¿Las coordenadas? No. La distancia de la referencia y la longitud. La distancia del PI1 y el PI2 menos ¿quién? La tangente de la curva 1 y menos la tangente de la curva 2. Por acá. Esta menos la tangente de la curva 1 menos la tangente de la curva 2. ¿Listo? La que sigue. Esta de acá. ¿Cómo la calculo? ¿Distancia de dónde? Ok, menos la tangente 2. Entonces esta distancia menos la tangente 2 menos la tangente 3. La siguiente. Esta de acá. Distancia de 3 a 4 menos la tangente de la curva 2 menos la tangente de la curva 4. Listo. Y la última, está acá. Ok, menos la tangente de la 4. Y ahí ya están las entretangencias. ¿Listo? Una vez tengamos la entretangencia, entonces ¿quién calculamos? Las abscisas. Muy bien, las abscisas. Entonces vamos a calcular esas abscisas. Entonces acá vamos a poner abscisas del PC y del PT. Y acá vamos a decir que la abscisa del del PP va a comenzar en 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos abscisar, chicos? Por favor, debemos abscisar los puntos geométricos, los puntos de geometría, es decir, mi BP, mi PC, mi PT de la curva 1, mi PC y mi PT de la curva 2, mi PC y mi PT de la curva 3 y mi PC y mi PT de la curva. ¿Listo? Entonces, para calcular la primera abscisa, que es la del PC, ¿qué debo sumarle a la abscisa del BP? Listo. Más la entretangencia. ¿Sí? Ahora, estoy acá, ¿no? Para el PC llegar al PT, ¿qué debo sumarle? LC, ¿de qué curva? De la 1, listo, entonces. Igual, más el LC de la curva 1. Ahora, para llegar acá a este PC, ¿qué debo sumarle? La otra entretangencia. Acuérdense que es acumulado, ¿no? Entonces parto del anterior más la entretangencia. Para llegar al PT, ¿qué debo sumarle? LC, muy bien. Entonces a esta cojo y le sumo LC. ¿Listo? Sí, ahí le sumé LC, mira. ¿Listo? Ahora, para llegar acá al PC de la curva 3, ¿qué debo sumarle? La otra entretangencia. Entonces, más esta entretangencia. Y luego, para llegar al PT, ¿qué le sumo? LC, muy bien. LC. Luego le sumo ¿quién? La otra entretangencia. ¿Listo? Luego la longitud de la curva. Y finalmente ¿quién? La última entretangencia. Y listo. Ahí ya está entonces el abscisado. ¿Qué nos faltaría? Personalizar, pues básicamente el formato. ¿Listo? Entonces vamos acá más formatos de número. Personalizado. Escogemos el primero, colocamos la K mayúscula antes, luego ponemos más 000.000 y aceptar. Y ahí ya está, el abscisado. ¿Vale? Y ahí ya diseñamos entonces nuestro alineamiento. ¿Qué nos faltaría hacer? El diagramita de Peraltes. Entonces vamos a hacer ese diagramita de Peraltes. Pero antes vamos a graficarlo en Civil. ¿Listo? Para que ustedes de una vez vayan pues familiarizándose con el programa. Entonces, primero que todo, chicos, porfa,
Ustedes ya tienen licencia de civil, todos tienen licencia de civil porque la facultad nosotros realizamos la solicitud de las licencias para todos los estudiantes. Entonces, ustedes, si quieren descargar en su computador, ¿cierto? Ustedes van acá a entrar a esta página que se llama Autodesk Student, ¿listo? Y van a ir acá donde dice ingresar, ¿listo? En ingresar, esperamos un momentico que es que el internet por acá es como malo. Bueno, en mi caso ya ingresé, voy a salir un momentico, voy a desconectarme y voy a ingresar nuevamente para que ustedes sepan qué deben hacer. Espera que la renueve. ¿Listo? Ingresar, bueno. ¿Listo? Entonces, miren chicos, acá donde dice ingresar correo, silencio, acá donde dice ingresar correo, ustedes van a ingresar con su correo institucional. ¿Listo? Y donde les pide la contraseña, ustedes van a decir acá, olvidaron la contraseña, de tal manera que les vuelvan a enviar la contraseña en su correo. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Una vez ustedes logren ingresar, van a ir acá a productos y van a ir acá donde dice ver todos los productos. ¿Listo? Aquí les estoy explicando cómo lo van a descargar en sus computadores. ¿Listo? Bueno, y acá en ver todos los productos, lo que pasa es que yo ya había ingresado ahorita, pero acá a ustedes les va a aparecer que tienen una licencia de estudiantes. Ustedes les dicen sí, ver los productos de esa licencia. ¿Listo? Y van a ir acá donde dice civil, seleccionar. ¿Listo? Eso es lo que yo les decía. ¿Sí? Entonces a usted les va a aparecer acá que tienen un usuario, pilas porque es un usuario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes lo utilizan en los computadores de acá de la universidad, pues tienen que cerrarlo para que lo puedan abrir en sus casas. ¿Listo? Entonces productos de acceso. ¿Listo? Y acá buscan civil. Buscan civil, esperen que cargue. Sus casas pues cargan un poquito más rápido. ¿Listo? Ustedes buscan acá el que dice civil y por favor descargan 2026 y en inglés. ¿Listo? Le dicen acá simplemente instalar, él les descarga el instalador, ustedes simplemente abren el instalador, instalan y cuando lo vayan a utilizar pues ingresan los datos, el usuario y la contraseña que colocaron allí. Ya. Bien. Bueno, una vez esté instalado, chicos, entonces ustedes, silencio por favor, abren Civil. Les va a aparecer dos opciones, Metric o Imperial. ¿Listo? Chicos, por favor, silencio. ¿Listo? Dos opciones. ¿Cuál van a abrir? Metric. El Imperial no, ¿por qué? Porque el Imperial, pues básicamente es un archivo que viene, o bueno, una versión que viene con unidades inglesas. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar con Metric, que es el que viene con unidades en metros, centímetros, kilómetros. ¿Listo? Entonces, abrimos. Recomendación: todos los archivos de WG no los abran como ustedes abren un Excel, como ustedes abren un Word. ¿Cómo abren un Word? ¿Cómo abren un Excel? Ustedes buscan el archivo y simplemente le dan doble clic y él abre, ¿cierto? Estos archivos no. ¿Listo?
¿Cómo los abran? Primero abran el programa, ¿listo? Y después del programa busquen el archivo y lo abren, ¿vale? Bueno, entonces acá esperamos un momento, acá él demora un poco en cargar. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso, esperan acá que cargue. Listo, en este caso ustedes van acá a donde dice, bueno, acá donde yo les digo, le dan Open y ahí buscan el archivo que quieran abrir. En este caso yo voy a crear uno nuevo. ¿Sí? Porque creo que me la creó en una plantilla acá hizo. Ah, no, listo. Bueno. Entonces, vamos a llevar estos punticos allá así, ¿listo? ¿Cómo lo llevan? Muy sencillito. Ustedes van a concatenar la coordenada este y la coordenada norte. Bueno, primero, como vamos a trabajar con archivos de Civil y archivos de Excel, ustedes van a ir por acá al panel de control, esto es para que lo hagan en sus computadores, al panel de control, y van a ir acá donde dice región, ¿listo? Y acá en configuración adicional, por favor coloquen el símbolo decimal punto y el símbolo de miles, colocan una coma o lo dejan así, nada, ¿listo? Le dan a aplicar y le dan a aceptar y le dan acá a aplicar y aceptar, ¿listo? Bien, cierran acá y listo. Ahí ya miren que no les cambió absolutamente nada, sino que simplemente el punto, el separador de miles, ¿cuál es? No hay nada, y el separador de decimales, un puntico. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, vamos a concatenar esos archivos. ¿Cómo los concatenamos? Sencillito. Vamos a darle acá. Igual, tomamos el valor de la y escribimos este símbolo que es una I, ¿sí? La I no sé cómo se llama, comillas, lo separamos con una coma, comillas, y nuevamente la I, y la norte. ¿Qué estoy haciendo ahí? Concatenando. Fíjense que quedó de esa forma y arrastro, vale, 1440, 1120, listo, control C, control V, de tal manera que los podamos pegar ahí, pegar solo los valores, y ahora sí control C y voy a Civil, y acá ustedes escriben PL Polyline, listo. Y acá donde dice especifique el inicio, le dan control V. Está pegando. Un segundito. Ah, creo que ya la pegó. El que pegó fue la imagen. Listo. Nuevamente, control C. Y acá PL Polyline y control V. ¿Qué pasó acá? Listo. ZE y ahí está. Vale, ¿listo? Entonces, este es un software, chicos, que yo creo que acá todos en algún momento ya pues, lo debieron haber manejado, ¿cierto? Sobre todo en geomática, ¿vale? En geomática por allá la gran mayoría lo manejó y lo conoce y, por ejemplo, sabe cómo crear una superficie, ¿listo? Si no saben, pues preocúpense. Bueno, entonces ahora, es un software que es muy similar a AutoCAD, chicos. ¿Listo? Simplemente, ¿qué hizo Autodesk? Cogió otras herramientas y las montó sobre AutoCAD y ya dijo, mira, acá está Civil. ¿Listo? Entonces tiene otras herramientas adicionales que nos las presenta acá en el Tool Space. ¿Listo? Que son herramientas pues para crear, modificar puntos, crear superficies, ¿sí? Crear alineamientos, ¿sí? Líneas de elevación,
acá ustedes pueden crear redes de alcantarillado, ¿cierto? Entonces, básicamente es un software que es muy amplio, ¿cierto? Y tiene muchas herramientas en las cuales ustedes pueden trabajar. No es un software de diseño, ¿no? Porque los que diseñan, ¿quiénes son? Son ustedes. Sí, es un software que lo único que hace es calcular y que les da facilidades al momento de ustedes diseñar, pero él no diseña, los que diseñan son ustedes. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le dan locuras al software, el software ¿qué les va a devolver? Locuras también, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos esta polilínea, ¿sí? A partir de la cual vamos a crear ese alineamiento. ¿Cómo lo creamos? Entonces miren que acá hay unos herramientas de diseño que pues son las que trae adicionales a las de AutoCAD. Miren en donde están las de AutoCAD, ¿sí? Y acá hay una que se llama crear alineamiento, ¿sí? Alignment. Entonces le dan clic allí y van a crear un alineamiento a partir de un objeto. ¿Qué objeto? Esta polilínea, ¿cierto? La selecciona, le dan enter y miren que ahí les aparece esa flechita. ¿Esa flechita qué es? El sentido. ¿Ese es el sentido o no? Entonces le dan enter. Si no fuera el sentido, les escriben la letra R y ya él automáticamente les cambia el sentido. ¿Listo? Entonces mire acá, crear un alineamiento a partir de un objeto. ¿Cómo se llama el alineamiento? Le voy a decir que se va a llamar eje. Tipo, miren que acá aparecen diferentes tipos de alineamiento. Normalmente nosotros diseñamos por el centro de la línea, es decir, por el eje. ¿Listo? Criterios de diseño, miren que acá ustedes pueden asignar la velocidad. En este caso no vamos a asignar la velocidad, vamos a dejarlo así. ¿Listo? Tipo, estilo de alineamiento, perdón, layout. ¿Listo? Etiquetas, voy a decirles únicamente mayores y menores y puntos de geometría. Ya después contra el tiempo ustedes se van a dar cuenta que esto lo pueden configurar, lo pueden modificar, lo pueden editar, pueden crear, listo. Esos estilos están creados únicamente por defecto. Que no añada curvas y que borre la entidad existente y le doy OK. Listo. Ahí ya creó. Así se dan cuenta que ya él muestra un abscisado en los PIs porque no hay curvas. ¿Listo? Entonces miren, ¿cuántos decimales yo debo mostrar en el abscisado? 3, acá solo me está mostrando 2, entonces vamos a configurar, clic derecho y le decimos acá donde dice editar labels, y acá vamos a editar los labels de los puntos de geometría, editar, listo, y voy a darle clic por acá donde dice contenido, y acá le digo que me muestre 3 decimales, y le doy asignar, ok. Aplicar, aceptar, ok, y de una vez le voy a decir que acá las estaciones mayores no me las muestre cada 20 sino cada 100, aplicar y aceptar y listo. ¿Sí se dan cuenta? 3 decimales y las principales cada 100, 400, 500, 600, y adicional acá en las configuraciones de las capas voy a hacer un filtro por color y voy a buscar el color 11, y todas estas de color 11 voy a decirle, venga, esta es de color 11, que sea un white, listo. Y ahí ya quedó. ¿Listo? Entonces fíjense que este es el alineamiento, pero sin curvas. ¿Qué haría falta? Crear las curvas, listo. Entonces para crear las curvas selecciono el alineamiento y voy acá donde dice editor de geometría. Y en editor de geometría acá me aparece un cuadrito de texto en donde tengo todas las herramientas para poder editar este alineamiento. Entonces voy acá, miren que acá puedo crear un PI, mover un PI, eliminar un PI, ¿listo? Acá esta opción es para crear curvas, entonces crear una entretangencia, crear curvas circulares, esto es para crear espirales que no las hemos visto todavía, para eliminar un elemento, ¿listo? Para revertir el abscisado, ¿listo? Y acá pues me aparece la tablita de diseño, ¿listo? Ya se las muestro, ¿vale? Entonces van acá. A mí me interesa esta, crear curvas circulares, y acá tengo diferentes opciones para crear esas curvas circulares, ¿sí? Me dice, por ejemplo, que acá como un fillet, ¿sí? Por acá dice que crear una curva por acá entre 2 entidades y un punto, crear una curva por acá entre 2 entidades y un radio. Nosotros en Colombia, ¿cuál utilizamos esta? 2 entidades y un radio. Me dice, selecciona la primera entidad hace referencia a la recta de entrada. ¿Cuál es la recta de entrada de la curva? Esta. ¿Y cuál es la recta de salida? Esta. Me está preguntando que si la deflexión es mayor o menor a 180, entonces vengo y miro.
La deflexión es 77, por lo tanto es que menor a 180. Y me dice especifique radio. ¿Cuánto es el radio? 43. ¿Listo? Acá simplemente le coloco 43, enter y enter. Le dibujo la curvita. ¿Listo? La segunda curva, ¿qué radio tiene? 63, listo. Entonces, nuevamente, esta, menor a, perdón, me equivoqué. Si se equivoca le dan escape y ya. Esta, la de salida menor a 180 y radio de 63, enter, enter. La siguiente, listo. Esta, menor a 180 y 43. ¿Listo? Y lo mismo para esta. ¿Listo? Entonces, esta, 180, 43, enter y enter. ¿Listo? Y ahí ya dibujé todas las curvitas. ¿Cuánto es el abscisado? 0,73, 0,98. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 0,99, ¿listo? Por un decimal estamos ahí. ¿Sabes? Cuestión de decimales. No sé. Pero pues generalmente da exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces ahí, si se dan cuenta, hasta el momento aparentemente vamos bien. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Bueno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El diagramita de Peraltes. Entonces vamos a hacer el diagrama de Peraltes ahora. A ver qué pasa. Entonces vamos a decir que esta hoja se va a llamar elementos o geometría, más bien. Geometría. Y esta otra voy a crear una hoja, o más bien voy a generar una copia de esta hoja. Le voy a decir mover o copiar, crear una copia, y a esa copia le voy a colocar diagrama de Peraltes. ¿Listo? En esa ahorita diagrama de Peraltes voy a eliminar esta tabla porque ya no me sirve. Eso ya quedó allá en la hoja anterior. ¿Listo? Y voy a crear entonces mi tabla de diagrama de Peraltes, que es que punto, abscisa, ¿cierto? Peralte en el borde izquierdo y peralte en el borde derecho. ¿Listo? ¿Claros ahí? Y vamos por acá al lado a hacer otra tablita. Vamos a copiar esto y vamos a hacer acá otra tablita para calcular nuestro diagrama de Peraltes. Acuérdense que ¿qué calculamos? Calculamos L y calculamos N, ¿cierto? L y N. ¿Y L a qué es igual? A por BW, o sea que necesitamos el valor de A, ¿cierto? El cual también está en metros. Necesitamos el valor de BW, ¿cierto? ¿Qué más? A por BW por el peralte final, es decir, que necesitamos el valor del peralte, ¿cierto? ¿Dividido en quién? En la rampa de peralte, o sea que necesitamos el valor de delta S, ¿cierto? Insertar símbolos, delta S. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos la tablita. ¿Listo? Entonces ahora, para el diagrama de Peraltes, ¿dónde inicia nuestro diagrama de Peraltes? En BP, ¿sí o no? Y luego tenemos la primera curva, que es A1, P1, C1, D1, D'1, C'1, B'1 y A'1. Y esa es la primera curvita, ¿sí o no? Vamos a pintarla por acá un color clarito para ahorita poder irla diferenciando, ¿listo? Esa es la curvita 1.
Listo, luego vamos a diseñar la curva número 2. Uy, acá me faltó uno. Luego vamos a diseñar la curva número 2. Entonces simplemente vamos acá donde dice reemplazar y le digo que el 1 me lo reemplace por 2. Listo. Y ahí ya tengo entonces la curva 2. ¿Listo? Y luego para la curva 3 es igual reemplazar que el 2 me lo reemplace por 3. Listo. Y así sucesivamente hasta llegar a la 4, creo. Vale, y acá finalmente la curva 4 le digo, venga, el 4 reemplácelo por, perdón, el 3 reemplácelo por 4. Listo, y ahí está entonces la curva número 4. Listo, y acá finalmente el BP, ¿no? LP, perdón, sí. Listo. Bien. Vamos a tomar entonces que A es 3.5 metros. Listo, vamos a decir que es una vía, pues como es una vía terciaria, bidireccional, de una sola calzada, ancho de carril 3.5, drenando por el eje. BW1, entonces hay que tomar el ancho, el peralte. Para la curva 1, como el radio del mínimo, ¿qué peralte es? ¿Qué peralte es de la curva 1? A 40. 6, listo. 6. De la curva 2, el radio es 63. 5.6, sí señora. Bueno, miren que acá estoy tomando los datos del BP, es acá, ¿vale? 5.6 y de las otras dos es 6, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Esta por qué 6 y por qué 6? Porque tiene radio mínimo. Listo. Ahora, delta S, ¿cuánto es la rampa de peraltes? 0.96. Listo. Para todas, ¿no? ¿Por qué para todas es lo mismo? Porque la velocidad es la misma, ¿cierto? Listo. Y ahora calculamos L. L es igual a ¿quién? A por BW por el peralte. Como ese peralte acá está en tanto por 1, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos en la rampa. Listo. Y N, ¿cómo calculamos N? A por BW por el bombeo, que ya sabemos que es 2 sobre la rampa. Esto colocamos 3 decimales y arrastramos. Dime. No, ese es el ancho del carril, no te preocupes, no todas las veces, bueno, 3.65 metros es el ancho de carril mínimo, pero para una vía primaria. ¿Listo? Estamos diciendo que es terciaria, ¿sí? Entonces, es por eso, ¿listo? Bien, ahora ¿qué queda? Pues venir acá y calcular. Ustedes saben, por ejemplo, que D, ¿quién es? PC. ¿Y D' quién es? PT de la curva 1. Entonces ustedes acá vienen y le dan igual acá al PC y acá igual al PT. ¿Sí? Y ahí empiezan entonces ustedes a calcular. El B, pues ya saben que sería el D menos ¿quién? Menos L, D', D' más L, A menos N, C más N y así sucesivamente. Y vamos a diseñar que esté drenando a dos aguas, ¿listo? Sencillito. Vamos a decir que drenando a dos aguas por el eje de la vía. ¿Listo? Así. Sencillito. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Cuando vayan a guardar el archivo, le van a decir archivo, guardar como, examinar, buscan su carpeta,
allá en su computador. Listo, y yo acá voy a colocar ejercicio. Pero pilas, porque no lo van a guardar como un libro de Excel, sino libro habilitado ¿para qué? Para macros. ¿Por qué habilitado para macros? Porque acuérdense que estamos utilizando Visual Basic. Le dan guardar y listo, ahí ya lo tienen. ¿Vale? Entonces chicos, porfa, trabajen este ejercicio hasta acá, que mañana si tienen dudas en la programación me preguntan. Y mañana entonces hacemos el diagrama de Peratas. ¿Listo? ¿Claras ahí? Perfecto. Entonces muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde.